Y precisamente de Yahshua HaMashiach queremos aprender más. Haré una oración. Abacados, Yahshua HaMashiach, háblanos por medio de tu bendito Ruach HaKodesh. No queremos oír palabra de hombre. Todo Agabá por todo, Omen, Beomen. Siéntense, por favor, amados Aguina, Hayod, aquí y allá. Su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, Roe de la Queguila Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios de internet que tenemos, gracias al Eterno. Todo el material es gratuito. Hay videos, audios, apuntes que puede bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. En esta congregación no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso. ¿Qué nueva doctrina es esta? Ese es el tema del día de hoy. Bendito es el Abacados. ¿Qué nueva doctrina es esta? Bendito es el nombre de Yahweh, quien es Yahshua HaMashiach. ¿Qué nueva doctrina es esta? Vamos a aprender algunos conceptos que son muy importantes en el Brit Hadashah, toda Gabá. Y vamos a ir hacia Marcos, la Besorá, las nuevas buenas de salvación. Tú que eres nuevecito lo has conocido como Evangelio. Besorá, nuevas de salvación. Vamos a ir para allá y vamos a ir al capítulo 1. En Marcos 1:15. Y yo voy a leer prácticamente hasta el verso 34. Marcos 1, verso 15. Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el Malhut Hashamaín, el reino de Elohim, se ha acercado. Arrepentíos y creed en las nuevas buenas de salvación. Andando junto al mar de Galilea, vio a Shimón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Subrayen si quieren, pescadores. Y les dijo Yahshua: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Ya di una serie de estudios sobre venid en pos de mí. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Johanán, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y entrando en Capernaum, y los días de Shabbat, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En breve voy a explicar. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Yahshua Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Kadosh de Elohim. Pero Yahshua le respondió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Shimón y Andrés con Jacobo y Johanán, y la suegra de Shimón, Kefas, estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera a muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Entonces comenté con ustedes, amados Agina Hayot, el título: ¿qué nueva doctrina es esta? Y es que hasta la fecha sigue siendo una nueva doctrina para los incrédulos. Ahora, Yahshua primero nos dice: arrepiéntanse, arrepentirse entonces y creer en las nuevas de salvación. Eso está en el verso 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el Malhut Hashamaín se ha acercado, arrepentidos y creer en las buenas nuevas de salvación. ¿Qué es esto de arrepentirse y creer en las nuevas buenas de salvación? Es romper con la antigua forma de vida. Si todavía sigues haciendo algo de la vida pasada, antes de supuestamente convertirte, quiero decir que no eres salvo. Es romper con la antigua forma de vida, la antigua forma de vivir. Eso es a lo que se refiere Yahshua Mashiach. Shuv, recuerden que quiere decir
venir, regresar, etc. Entonces Teshuvá es arrepentimiento, regresar a los brazos del Abacados. Entonces el arrepentirse realmente es romper con la antigua forma de vivir. Ahora, es también hacer un compromiso personal con el Eterno. Es hacer un compromiso personal con el Eterno. Muchas personas pueden renunciar a su ministerio, pero los que realmente somos llamados nunca podremos renunciar y no queremos renunciar al ministerio, porque una persona llamada no sentimos jamás botar el ministerio, dejar el ministerio. Cuando una persona es llamada, nunca dejará su ministerio, jamás lo dejará, lo amará porque ama al Eterno y ama a los hermanos porque servimos al Eterno a través de los hermanos. Eso es muy importante para todos. Alguien que no ha nacido de nuevo, entonces esa persona puede votar el ministerio que sea, aquí y allá. Estoy hablando desde hace prácticamente desde 2003 para acá, cantidad de personas han votado el ministerio. No vaya a ser insensato o insensata tú de votar el ministerio, pero puede ser que lo votes tal vez porque no haya sido llamado, pero los que tenemos un llamado auténtico jamás votaremos el ministerio, porque es un llamado. Imagínate que yo dijera, me voy de la congregación, me han hecho muchas muecas, muchas groserías, me voy, no quiero verlos más. ¿Qué clase de papá sería ese? Porque uno se vuelve papá. Uno se vuelve papá, los hijos espirituales. ¿Cómo sería posible eso? Eso ni siquiera yo lo imagino. Es inimaginable. Ahora, en el verso 16 dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Shimón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. El mar de Galilea, hasta la fecha, tiene una medida aproximada de 11 kilómetros de ancho, 20 kilómetros de largo, y fíjense lo maravilloso, está a 209 metros debajo del nivel del mar. No estoy hablando del mar muerto, estoy hablando del mar de Galilea, que realmente es un lago y se nutre por agua que llega. Mar de Galilea, 11 kilómetros de ancho por 20 de largo, 20 kilómetros de largo y 209 metros debajo del nivel del mar. Y dice Yahshua HaMashiach, venid en pos de mí. Entonces ya hay varios temas sobre venid en pos de mí. Ahora, ¿por qué les dijo Yahshua HaMashiach que serían pescadores de hombres? Vamos a profundizar un poquito más y vamos para Jeremías. Vamos a Jeremías y vamos a ver el capítulo 16, el verso 16, por si gustan anotarlo. Jeremías 16, 16. En Jeremías 16, 16 vemos que dice la palabra del Todopoderoso: he aquí que yo envío muchos pescadores, dice Yahweh, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores y los cazarán por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos. Entonces el Eterno primero envía pescadores. Vengan a seguir a Yahshua, guarden Shabbat, guarden la santidad, etcétera, etcétera. Pero si la persona no quiere, entonces manda cazadores. Y es lo que sucedió según muchos estudiosos. Muchos estudiosos dicen, bueno, esta cita tiene que ver con el holocausto. Y sí tiene que ver con el holocausto. 3 meses estuvieron abiertas las fronteras para que regresaran todos los israelitas a la tierra de Israel. Y como no quisieron, entonces fueron cerradas las fronteras. Y después Hitler mandó a todos sus secuaces de la muerte. Y así murieron millones de Yehudim, de judíos, tanto viejos, jovencitos, adultos mayores y niños. Entonces, primero va a mandar pescadores y después va a mandar cazadores. Y eso es lo que sucedió realmente en el holocausto. Ahora, ¿pero qué contexto tiene en sentido de la Tanaj? ¿Por qué dijo el Eterno Yahshua Mashiach serán pescadores de hombres? Aquí lo vemos como juicio. Esta cita de Jeremías 16, 16 es para juicio, amado Sahin, amada Kehila. Ahora, vamos a Ezequiel, vamos por favor a Ezequiel, en el capítulo 29, Ezequiel 29, y vamos al verso 4 y 5. Y aquí también se trata de juicio, Ezequiel 29, verso 4 y 5. Y hay muchísimas otras citas más en todos los profetas, y dije así bien, porque está escrito en todos los profetas, donde siempre el Eterno da la oportunidad para que la gente se arrepienta. Ezequiel 29, verso 4 y 5 dice: yo pues pondré garfios en tus quijadas y pegaré los peces de tus ríos a tus escamas,
y te sacaré del medio de tus ríos, y todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas. Y te dejaré en el desierto a ti y a todos los peces de tus ríos, sobre la faz del campo caerás. No serás recogido, ni serás juntado. A las fieras de la tierra y a las aves del cielo te he dado por comida. Y esto también fue para juicio. Entonces pueden anotar que Jeremías 16 y Ezequiel 29, verso 4 y 5 son para juicio. Los profetas usaron esta figura para expresar el juicio de Elohim. Ellos utilizaron este tipo de figura para anunciar, expresar el juicio de Elohim. Ahora, en el caso de nuestro Adón Yahshua Mashiach, Yahshua dijo que era para evitar el juicio, es decir, la compasión sigue todavía. Entonces el Eterno no quiere decir que se contradiga entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, no, simplemente que aquí ya habían colmado la paciencia del Eterno, por así decirlo. El Eterno no tiene límites en nada, tampoco en la paciencia, porque si no sería limitado, sería finito, pero Él es infinito. Pero lo que sí podemos saber es que en determinado tiempo Él se enoja, y por eso mandará la tribulación y la ira. Y entonces decía yo que los profetas aquí utilizaron esta figura para decir, bueno, viene juicio. En el caso de nuestro don Yahshua Mashiach, aquí está hablando de pescadores de hombres, y es lo mismo, o sea, no se está contradiciendo el antiguo pacto con el nuevo pacto. Primero envía pescadores, y si no, mandará cazadores. Entonces ahora está permitiendo el Eterno que estemos disfrutando de este lindo Shabbat en Shalom. ¿Es así? Y no hay quien nos persiga, ni gente con metralletas, ni la presión del chip, pero todo eso llegará. Y entonces tal vez nosotros estemos ya en otro lugar, es decir, el Eterno tendrá reservado otra cosa, no sé. Pero lo que sí puedo decir es que Yahshua dijo esto para evitar el juicio, es decir, serán pescadores de hombres. En Marcos 1:17 lo leo, Marcos 1:17, y les dijo Yahshua, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Ahora, hemos entendido que en la Tanaj el mar significa multitud de gentes, multitud de gentes. La bestia va a salir de entre el mar, de entre la multitud de gentes. Pocas veces se utiliza el término mar en el juicio, digamos, para referirse al mar físico. Sí, claro, va a haber tsunamis y ya ha habido tsunamis, pero el mar como tal en la Tanaj hemos aprendido que significa multitud de gentes. Entonces, ¿de qué está hablando aquí nuestro Adón Yahshua Mashiach? De sacar a los hombres, a los pescados, del mar. ¿Cómo es eso? De la multitud carnal. Eso es a lo que se refiere cuando dice, y haré que seáis pescadores de hombres. Mar significa multitud de gentes. Por lo tanto, las palabras de nuestro Adón Yahshua Mashiach es sacar a los hombres del mar, de la multitud, pues, carnal. La gran mayoría de la humanidad sigue el sexo indebido, no en el plan de Elohim, sigue las drogas, sigue cuanta cosa mala, satanismo, esoterismo y todo eso. Ese es el mar. Entonces el Eterno dice, los haré pescadores de hombres, pescados los hombres, y entonces nosotros lanzamos la red, que es la bendita palabra del Eterno, y entonces se sacan, gracias a Yahshua Mashiach, los hombres de ese mar de maldad, de la multitud carnal. Ahora, los shaliachim, aquí la mayoría, dio su lealtad total, o sea, su lealtad completa a Yahshua. Preguntémonos si nosotros hemos dado la lealtad completa, el no ser traidores, pues, para que se entienda en el lenguaje. Claro, es decir, si le hemos dado nuestra incondicional lealtad al eterno Yahshua, porque aquí ellos rápido lo siguieron. Desde luego hubo uno que lo traicionó, pero realmente fue la minoría. Y es que Él los escogió, Yahshua los escogió, porque dice, no me escogieron ustedes a mí, sino yo a vosotros, bendito es el Abacadosh. Pero preguntémonos nosotros, a ver, de los que nos ha llamado, por eso quise iniciar que alguien que es llamado nunca va a votar su ministerio. Nunca va un roé auténtico, nunca va a votar el ministerio, jamás.
Alguien que haya sido auténticamente llamado para la Jalel jamás va a botar el ministerio, va a ser responsable en todo. Una persona que auténticamente fue llamado para ser maestro de escuelita, etcétera, etcétera, nunca va a botar su ministerio. Ahora, entonces preguntémonos, ¿hemos dado nuestra lealtad total al Todopoderoso? Esa pregunta anótenla por favor. ¿He dado mi lealtad total a Yahshua? ¿O todavía titubeo? Hablando de lo físico, las redes que usaban ellos como pescadores eran de 3 por 4.5 metros y eran circulares. Bueno, ellos habían aprendido bien su oficio o su profesión, habían aprendido bien cómo se pescaba, pero no sabían cómo pescar hombres. Eso lo tuvieron que aprender de Yahshua HaMashiach. Entonces ya no serían de profesión pescadores de peces, sino de hombres. Es decir, sacar fuera del mar. ¿Cómo se puede lograr eso? Solamente el Eterno lo puede hacer. Y el Eterno entonces llama a alguien, por eso, perdón que repita yo por tercera vez, a alguien nos va llamando, nos va apartando. Yo no estoy diciendo que yo sea el único y el mejor, jamás eso. Entonces nos va llamando, nos aparta y nos consagramos. Decidimos tener lealtad total al Todopoderoso, a Yahshua HaMashiach. Y entonces Él nos empieza a usar como un canal de bendición. Estoy hablando en plural, no en singular. Él nos empieza a utilizar como canal de bendición para otras personas. Y entonces nosotros vamos sacando fuera del mar carnal a multitud, o a uno, o a dos, o a tres, o a una multitud de gente. Entonces eso sí sería bueno que lo anotaran. Y entonces tú te preguntarás, bueno, ¿para qué me llamó el Eterno? Para Jalel, voy a cumplir bien en Jalel, en sonido, en transmisión, en la escuelita, servidor, consejero, en área de seguridad y orden, voy a cumplir bien ahí. Y a los que nos puso para lanzar la red, bueno, vamos a lanzar la red con lealtad al Eterno, nunca sirviendo al diablo y sirviendo a Yahshua. Eso no puede ser, eso nunca va a poder ser. Lo leímos ayer, el que sirve a dos amos, es absurdo eso, no se puede. Entonces, a ver, ellos eran pescadores de hombres, ahora serían de peces, perdón, serían pescadores de hombres. Lanzarían su red en lo espiritual para sacar a los hombres fuera del mar carnal. Y esa es una de las cosas más difíciles que hacer, pero con la ayuda del Abacados se puede. Se puede. Ahora, para eso uno se debe de apartar en oración, en ayuno, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos aquí que entonces en el verso 21 entraba el Eterno en Shabbat, nunca entró en domingo no se reúne un israelita, al menos que caiga una fiesta por coincidencia como esta pasada de los Jodes que cayó en Reshon, en domingo. O podemos orar y eso no hay ningún problema, pero el día de guardar es el Shabbat. Y en las Biblias siempre lo ponen como día de reposo, nunca ponen Shabbat, porque para ellos hubieran puesto domingo. Lo he ministrado. Hay un país que se llama Santo Domingo, pero no hay un país que se llame Santo Shabbat. Aleluya. Y debía de haber Santo Shabbat, es un decir. Ahora, siempre, generalmente el Eterno, bueno, no siempre, pero la mayoría de las veces Él ministró en Capernaum, ahí. Ahora, vemos aquí varias cosas. La primera, la autoridad de Yahshua sobre los demonios. La autoridad de Yahshua sobre los demonios. Nosotros sacamos los demonios de la gente en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Nunca oramos en nuestro nombre, porque nuestro nombre no tiene ningún poder. Tenemos poder, pero gracias al Eterno. Y se expulsan los demonios gracias a que mencionamos el nombre Kadosh, pero no es por nuestros méritos que se van, sino por el nombre bendito del Todopoderoso. Entonces la autoridad vemos aquí de Yahshua sobre los demonios. Vemos también en esta narración, como número 2, la sanidad de la suegra de Kefas. Por lo tanto, si Pedro hubiera sido el primer papa, ¿por qué estaba casado? Eso es para los católicos. Entonces la sanidad de la suegra de Kefas. Y como número 3, Kefas nunca fue el primer papa, ya lo sabemos, fue Constantino, eso está ministrado ya además. Y como número 3 vemos la sanidad de otras personas
al ponerse el sol, es decir, después de que terminó el Shabbat. Entonces el Eterno nos da la enseñanza de que podemos orar por enfermos en Shabbat. ¿Y por qué menciono esto? Porque el título del tema está basado a la palabra del Eterno, ¿qué nueva doctrina es esta? Y en esta semana, es una de las semanas que he estado trabajando más en liberación, en esta semana que ya termina en un breve. Y mucha gente está en congregaciones cristianas. Y me dicen, bueno, yo soy cristiano, pero me recomendaron con usted, y etcétera. Sí, pero usted tiene que dejar el cristianismo. No puedo yo ministrar en liberación si no deja usted de adorar en domingo y mencionar nombres falsos y celebrar la Navidad y cuanta fiesta pagana. A algunos no les parece y se van. Otros sí aceptan que deben de guardar la Torah. También recibimos muchas llamadas sobre personas que están en congregaciones mesiánicas donde no creen en la liberación, pero el Eterno nos está enseñando liberación, o donde creen en la liberación pero a medias, o donde creen en la liberación pero fuera de Shabbat. Dicen que en Shabbat no se puede orar por endemoniados porque se quebranta la Torah, y entonces estamos totalmente ante algo absurdo que no debe de ser, porque aquí vemos la enseñanza de que Yahshua Mashiach liberó en Shabbat y oró por enfermos en Shabbat. Ya lo hemos ministrado como en el nombre de la mano seca. Entonces cada quien quiere hacer su doctrina y se creen perfectos. Por eso he dicho, yo no soy el único ni el mejor, y siempre lo he dicho, incluyendo la congregación, que no somos los únicos ni los mejores, pero de que yo tengo lealtad al Eterno, la tengo. Bendito es su nombre, Yahweh es su nombre. Ahora, entonces vemos que hay cantidad de gente que necesita liberación y no puede ser libre por cosas, por mandamientos de hombres, Bueno, vamos a ver aquí que su enseñanza, la enseñanza de Yahshua HaMashiach, cuando ellos dicen aquí en el verso 27, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda una a los espíritus inmundos y le obedecen? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Por qué dijeron eso? Bueno, la enseñanza de Yahshua contrastaba con la de los Yehudim, los judíos de aquel tiempo, porque recuerden que se basaban más a la Torah oral que a la escrita. Se basaban más a la Torah oral que a la escrita, más a los mandamientos rabínicos, los takanot, que encuentras unos videos en el canal de YouTube Shalom 132 y en audio en la página gozoypaz.mx. Entonces ellos daban más importancia a los takanot, a los mandamientos rabínicos, que a lo que decía la Torah. Por así decirlo, ellos no sabían nada de liberación, no sabían absolutamente nada de liberación, y entonces nos encontramos con lo mismo hoy en día. La gente en las congregaciones, muchas congregaciones que se dicen mesiánicas, estudian más Cábala que Torah escrita, estudian más el Talmud que Torah escrita, llevan a cabo más mandamientos rabínicos que Torah escrita, y entonces es cuando dicen, ¿qué es esto de la liberación? ¿De qué me hablas? Es que siento esto, dicen los congregantes, siento esto, se me aparecen dos perros negros en las noches y me ladran, y etcétera, y mire, hoy amanecí con estos moretones y demás, le dicen a sus roim, a sus pastores, y ellos dicen, no, esto no lo hacemos acá, ¿qué es eso? ¿Cómo? No, eso no. Y tú ves que la enseñanza, la gran mayoría de la enseñanza está basada en el Talmud, todo lo que es Mishnah, Gemara, perdón, todo lo que tiene que ver con mandamientos rabínicos, etcétera, que si la vela trenzada, que si esto así, que si esto del otro, que 2 pasos para acá, 2 pasos para allá, 2 pasos a la derecha y a la izquierda, etcétera, de la Cábala y demás. Y ellos, los congregantes, quieren liberación. Ahora, nosotros no somos robaovejas. Recuerda lo que yo dije cuando ministré sobre ser pescadores de hombres, que una congregación no se hace con los escombros del vecino. ¿Quién recuerda eso? No se hace con los escombros del vecino, no, hay que ir por nuevas almas, aleluya. Lo que sí, si nos hablan para pedir ayuda, no la vamos a negar, pero hay que poner las cosas claras. Usted tiene que guardar Torah, tiene que mencionar los nombres correctos, tiene que guardar usted bien el Shabbat. Y eso de la liberación demoníaca,
prácticamente no se hace, porque todo se ha vuelto un show. En muchas congregaciones que tienen programas de televisión los anuncian realmente como un showman. Dicen, bueno, ahora presentamos al rabino fulano y aplausos y llega el rabino, etc. Eso no debe de ser. Imagínate haciendo a Kefas o a Elías en aquel tiempo haciendo eso. No estamos para hacer espectáculos. Tenemos que servir a Yahweh a través de los hermanos. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar que ellos guardaron más Torah oral que la escrita, lógico que les cayó de extraño. ¿Qué es esto? Ahora, anoten esto, los Yehudim daban más valor a lo que les habían enseñado sus antepasados, sus maestros, que a lo que veían en la Torah. Los maestros que los habían precedido a ellos como rabinos, y sobre todo, pues ya había cábala, siempre. Entonces, ellos estaban extrañados. ¿Qué es esto? Imagínate a alguien que está acostumbrado que se le enseñen las sefirot y todas las cosas que no quiero mencionar ahorita, o sea, todo lo que es esoterismo, y de repente llega nuestro Adón Yahshua Mashiach y expulsa a un demonio, aleluya, con su poder. ¿Qué nueva doctrina es esta? Bueno, es el poder de el mismo Elohim demostrado a través de sus milagros. Si hubiera sido ¿qué nueva doctrina es esta?, entonces se les podía haber contestado, es el poder de Elohim demostrado a través de milagros. Pero ellos no entendieron ni hubieran entendido. ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Qué es esto? Es el poder de Elohim demostrado a través de milagros. Aleluya. Es el poder de Elohim demostrado a través de milagros. Lean eso, por favor. Amén. El Eterno va a usar a aquel que le haya, no jurado, porque eso no, vaya, aquel que tenga una lealtad completa al Eterno. Entonces te empieza a usar, y no es para nuestra vanagloria, es para cabo de Yahshua Mashiach. Eso que quede bien claro. Ahora, mucha gente que ya se le había ministrado quién es Yahshua Mashiach y su bendita Torah, que Él es la Torah viviente, mucha gente que se decían hermanos a nivel mundial y local, han dejado a Yahshua por seguir el judaísmo. Entonces están dejando lo más valioso, quien es Yahshua Mashiach, y están volviendo atrás. No van para adelante, van para atrás, peor que los cangrejos. Están dejando toda esta maravilla. Cuando yo empecé a ministrar la bendita Torah acá en el año 2006, recuerdo que yo me paré ahí en el púlpito y dije, bueno, hoy voy a regalar varios audios para que los escuchen. Y entonces dije, bueno, les voy a regalar estos audios de las dos casas de Israel, vamos a ver el nombre del Eterno, etcétera, etcétera. Eso fue en el año 2006, en febrero. Después fueron llegando personas que necesitaban ayuda, y siempre se ha regalado material, bendito sea el abacados, porque recibimos de gracia, damos de gracia. Y entonces una mujer aquí se levantó y me empezó a gritar, ¿por qué haces esto? Pero no era ella, lógico. Yo me tuve que acercar aquí, me tuve que bajar los escalones para no darle oportunidad que se subiera al altar, porque este altar está consagrado, está consagrado al Eterno. ¿Por qué haces esto? Bueno, esa mujer fue liberada como muchos otros, cantidad de ejemplos, no es la única persona. Y ya no están acá. Se olvidaron de Yahshua Mashiach. Se olvidaron de quién les liberó, no el doctor Palacios, no el Roe Palacios, sino Yahshua Mashiach mismo. Entonces van dejando lo más maravilloso que es Yahshua Mashiach y piensan que ahora por guardar Takanot son más santos que nosotros. Eso está mal, totalmente reprobable. Ahora, vemos aquí que entonces Yahshua entra a un Shabbat, empieza a enseñar, y de repente viene la expresión de un demonio. O sea, una persona habla, pero no habló él, sino una persona, viene la expresión del endemoniado. Vemos aquí en el verso 23, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Entonces el hecho de estar en una cochera no me hace a mí coche. Ya lo he ministrado muchas veces. El hecho de estar en una quejila mesiánica no me hace a mí mesiánico, sino mis actos. Por los frutos los conoceréis. Aleluya. Aquí había un hombre ahí y estaba con espíritu inmundo. ¿Cuántos habrá ahora aquí mismo o allá?
No estoy ofendiendo a nadie, pero es lógico que los hay. Claro que los hay. Simplemente que están quietos los Sheidim. Las personas, la mayoría de las personas tienen demonios. El mar de la maldad, recuerda, por eso le dijo que serían pescadores de hombres. Las situaciones, no es el problema, las situaciones que no se les manifiestan, pero los tienen las personas. No me estoy refiriendo a ti que eres un verdadero mesiánico y que ya te has apartado del mundo y que tienes lealtad al Eterno. No me estoy refiriendo a ti, lógico. Pero siempre va a haber personas que tengan demonios, inclusive en los que se dicen mesiánicos, pero realmente no están consagrados. Y de repente, ¡pum!, se les manifiesta. Entonces aquí de repente la expresión del hombre que estaba bajo un control demoníaco terrible. Porque en el verso 24 diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Yahshua Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Kadosh de Elohim. Ellos saben que van a ser destruidos y cuando toque el shofar el Eterno serán amordazados. Y ahorita vamos a ver eso en otra forma, pero el diablo va a ser atado por 1000 años, después se soltará por un poco de tiempo, querrá armar otra guerra contra Israel, pero el Eterno directamente los va a mandar al lago de fuego, donde 1000 años estarían ya el antimashiach y el falso profeta. Ahora, el demonio habló por medio del hombre, o sea, por medio de este hombre. Entonces dio voces diciendo, ¿has venido para destruirnos? Ellos pensaban que ya los iba a mandar directamente al lago de fuego. Sé quién eres, el Kadosh de Elohim. Ahora, fíjense muy bien que esta expresión, vale la redundancia, está expresando la incompatibilidad de fuerzas opuestas. Anótelo. Es que esto lo tenemos que traducir tal cual. Expresa que era la incompatibilidad de fuerzas opuestas. Y voy a poner 3 ejemplos con la Tanaj y tú después vas a estudiar todo el texto completo para que le entiendas por qué estoy diciendo esos 3 textos. Vamos al libro de Josué, por favor, amado Sajín. En el libro de Josué, en el capítulo 22, y después tú vas a ver el 22-24. Y después tú vas a estudiar el contexto. ...22-24... y después primeramente el Eterno ministraré el libro de Josué, pero ya en calma, en casa, ustedes leen todo el capítulo y entonces van a entender por qué estoy poniendo este ejemplo como la incompatibilidad de fuerzas opuestas. Josué 22-24 dice, lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos, ¿qué tenéis vosotros con Yahweh, Elohim de Israel? Por favor, leen el 24 todos a una sola voz. Amén. Hay otro ejemplo de incompatibilidad de fuerzas. Jueces 11, verso 12. Y hay cantidad de ejemplos más. Nada más quise escoger ahorita por pronto estos 3. 11-12. Vamos para allá. Cuando tengan jueces 11-12 me dicen un amén. Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas diciendo, ¿qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? Lean después el contexto y le van a entender. Vamos a 2 de Samuel, vamos para allá, 16:10. 2 de Samuel 16:10. En 2 de Samuel 16:10 dice lo siguiente: y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice es porque Yahweh te ha hecho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Entonces ustedes lean el contexto y van a ver a qué se refiere. Vamos ahí mismo a 2 de Samuel 19, en el verso 22. 2 de Samuel 19:22. Dice así: David entonces dijo, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, para que hoy me seáis adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. Entonces la incompatibilidad de fuerzas opuestas. Ahora vamos a volver a Marcos 1, vamos para allá, amado Sahim.
en Marcos 1 y entendemos así. Dice el verso 24, 24 de Marcos, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Yahshua Nazareno? ¿Qué tienes con nosotros? Totalmente opuesto. Bueno, a ver, y con este ejemplo entonces, o tú sirves a Elohim o sirves al diablo. Si se peca, se es traidor a Yahshua. Si se peca, esto está sirviendo al diablo. Entonces el Eterno te puede decir: fuera de aquí no te conozco, pero en tu nombre eché fuera demonios y en tu nombre hice muchos milagros. Fuera de aquí, transgresor de la Torah. Está escrito, ¿no? ¿Sí o no? Está escrito. Entonces, de una sola vez, anímate, bueno, o convéncete, o hazlo, seguir totalmente a Yahshua HaMashiach. Nos están hablando muchos cristianos y los bendecimos a todos. De hecho, yo hace un momentito, no menciono nombres, atendí a un expastor cristiano y le estuve ministrando. Se le regaló material para que él pueda estudiar y también para que lo pueda copiar y regalar. Y entonces la idea es esta: él está convencido de la Torah. También atendí otros lindos hermanos que vinieron de Puebla, etcétera. Siempre gracias al Eterno hay visitas, y les dije: apúrense todos porque el tiempo se acabó, faltan 2 meses. 2 meses ya para que empiece el nuevo milenio. Yo no estoy diciendo para que ya venga Yahshua, no. Termina el milenio y el 19 de septiembre de este año 2017 termina el milenio. El 20 de septiembre es Yom Teruah y se acabó el tiempo. Empezará todo lo peor porque se va a poner la señal. Y antes ya se haría el eclipse del 21 de agosto. Entonces hay un video que está en el canal de YouTube Shalom 132 que le titulé ¿Qué sucederá el 23 de septiembre? Véanlo, compártanlo, urge que la gente sepa. Entonces, sin embargo, en contraposición con este amable pastor que yo atendí hace un momentito en la oficina, hay muchos cristianos que nos hablan y no se sientan ofendidos, son bienvenidos todos. La idea es que dejen rápido el cristianismo, porque si no están sirviendo al mismo Hasatán. ¿Cómo es posible que diga usted eso, no te ofendas? La idea es que si se guarda el domingo, se adora al sol, se adora a Tamuz, se adora a Nimrod, y el Eterno marcó que fuera el Shabbat. Bendito es el Abacados. Entonces, rápido, salgan de Roma. No lo digo yo, lo dice la Tanakh. Apocalipsis 18, verso 4 dice: salid en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Urge que salgan de rápido de Roma y de Egipto y de cuanta paganidad. Entonces aquí tú puedes decir, bueno, el 24 diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Yahshua Nazareno? Si tú sirves al diablo, sí le puedes decir estas palabras. Si tú pecas y ves pornografía en internet y te masturbas y haces esto y haces tonterías y haces tracalerías y eres un difamador de primera y mandas testigos falsos, etcétera, como Jezabel, etcétera, etcétera, entonces tú sí le puedes decir a Yahshua: ¿qué tienes conmigo, Yahshua? ¿Te das cuenta? Y se piensa a veces que la gente ya es santa y no. Se sigue siendo traidora, siguen de inconversos, no se han convertido totalmente de la cabeza hasta los pies. Entonces, si una persona peca, tú sí le puedes decir a Yahshua: ¿qué tienes conmigo, Yahshua Nazareno? Terrible. Pero que lo reconozcamos como Abba, como el Padre eterno. Eso dice Isaías 9:6. Él es el Padre de la eternidad. Él es el Eterno. Entonces, a ver, no os hagáis, como dijo Rab Shaul, no os hagáis. Si tú pecas, tú sí le puedes decir entonces a Yahshua: ¿qué tienes conmigo, Yahshua? Y desgraciadamente muchos sí le podrían decir así. Por favor, el tiempo ya es muy corto. O sirves a Elohim o sirves al diablo. Dijo Yahshua entonces, bueno, el 25, pero Yahshua le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Aleluya. ¿Qué nueva doctrina es esta? Y entonces seguimos ministrando a mucha gente y quiere liberación y necesita liberación, pero a veces los mismos pastores, tanto cristianos o entre comillas pseudo-mesiánicos, están siendo piedra de tropiezo para que la gente no sea libre.
¿has venido para destruirnos? ¿Has venido para destruir mi plan de ver pornografía, Yahshua? ¿Has venido para destruir mi plan de ser un tracalero como hasta ahora? ¿Has venido para destruir mi plan de mentira que tengo, que digo que guardo bien el Shabbat y soy un hipócrita? ¿Has venido para destruirme? Tú sí le podrías decir eso. Por favor, pongamos atención. No leamos nada más la Tanaj, analicémosla a fondo. Aleluya, aleluya. Porque son de las últimas ministraciones, aunque no lo creas. Vamos a suponer, porque esa es otra pregunta que tenemos todos, se pondrá la señal y después, cuidado, si se pone la señal, recuerda que no es cronológico todo, si se pone la señal e Israel se va a los búnkers, empiezan a contar los 3 años y medio. Estamos así, todo está, entonces, pero puede ser que se ponga la señal, se haya puesto la señal en ese entonces, ya para el 23 de septiembre, y pase todavía un tiempo y hasta después se esconda Israel conforme está en Apocalipsis 12. Pero si fuera en los próximos meses, cuidado, recuerden que el Eterno no va a avisar. Hay muchas cosas que no nos va a declarar, porque Él quiere que permanezcamos con las velas encendidas, las lámparas del Baco de llenos, todos. Ahora pregúntate, ¿has venido para destruir mi plan? Cuidado, mucho cuidado. El demonio sí reconoció quién era Yahshua y los Yehudim de ese tiempo no lo reconocieron. Lo mismo es ahora. Muchos, aunque se digan mesiánicos, no están reconociendo quién es Yahshua. Por eso la gente abandona a Yahshua y se vuelve al judaísmo, porque le parece más atractivo. Es increíble, es increíble eso, amados Sajín. Tú no vayas a ser un insensato o una insensata. Y miren que esto lo vengo diciendo ya y sigue habiendo insensatos e insensatas, desgraciadamente. Verso 25. Pero Yahshua le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Cállate es ser amordazado, ser silenciado. Ser amordazado, en pocas palabras, ser silenciado. Nosotros no tenemos nada que platicar con los demonios. Hay muchas falsas escuelas de liberación. Tú encuentras 2 audios de liberación demoníaca, 1 y 2, en la página gozoypaz.mx. Están también ya en video, no solamente en español, están en otros idiomas, inglés, varios idiomas más, francés, rumano, húngaro, búlgaro, etc. Entonces, para que tú dispongas de ese material. Ahora, nosotros, decía yo que hay muchas escuelas de falsa liberación más bien, y entonces dicen, tienes que vomitar para que se note que el demonio salió. La cosa es espiritual. Tienes que regurgitar, tienes que eructar para que se note que el demonio salió. La cosa es espiritual. Eso todo lo ministro en los audios de liberación 1 y 2. Vuélvanlos a oír. Ahora, dice aquí en el verso 26, el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz salió de él. Entonces el hombre poseído se convulsionó, porque siempre el demonio quiere hacer el daño más que pueda, hasta el final. Entonces clamó a gran voz y dice que lo dejó. Ahora vamos a analizar entonces que Yahshua no aceptó la declaración que el demonio hizo en su defensa. Fíjate muy bien. Yahshua, si gustan anotarlo, no aceptó la declaración que el demonio hizo o dio en su defensa. Empezó el demonio a querer dar preguntas y que le diera una explicación Yahshua. Y es increíble. 24, perdón que sea tan repetitivo, pero es importante, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Yahshua Nazareno? ¿Has venido para no destruirnos? Sé quién eres, el Kadosh de Elohim. Yahshua no aceptó la declaración que el demonio dio a su defensa, porque es mentiroso. No tenemos que seguir el ejemplo de Yahshua Mashiach, no aceptar la declaración de ningún demonio. Cállate y sal. Por eso decimos, Amepo Sheidim, Lolat Sortir Haku. Se van muy lejos y no vuelven nunca. Aleluya. Ahora, dice entonces, el 27, voy a leer. Y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda uno a los espíritus inmundos y le obedecen? Si nosotros ahorita llegamos a una Kehilá
pseudo-mesiánica, entre comillas, lógico, les están enseñando cábala, les están enseñando a leer la palma de la mano, les están enseñando a leer el rostro, etc. Y llegamos con liberación, nos van a decir, ¿qué es esa doctrina? ¿De dónde la sacaron? Pues es la Tanakh, es Yahshua HaMashiach. Pero ellos se dicen mesiánicos, pero no están siguiendo las enseñanzas de Yahshua, porque están siguiendo Takanot, están siguiendo Kabbalah, que es esoterismo, y están enseñando cosas que no deben de enseñar, y se olvidan de lo principal. Yahshua lo primero que hizo es liberación, bendito es el Abacados. Ahora, en el 28, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Shimón y Andrés con Jacobo y Yohanan, y todavía era Shabbat. Y la suegra de Shimón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente la dejó la fiebre y ella le servía. Solamente Elohim puede hacer eso. Nosotros oramos en el nombre bendito de Yahshua Mashiach para que Él haga las cosas, pero nosotros no podemos hacer nada sin Él. Él lo dice, sin mí nada podéis hacer. Entonces Yahshua sale de la sinagoga. La sinagoga era el centro de enseñanza, realmente cuando estaba en Capernaum. Y vamos a ir a Marcos 2:1 y vamos a ver que así era. Entró Yahshua otra vez en Capernaum después de algunos días y soy yo que estaba en casa. Vamos al 3:20. En el 3:20 dice, y se algopó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Pero vamos a ver también que fue en Capernaum. Vamos al 9:33. Vamos para allá, amados Sahim, 9:33. Dice aquí, llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? En el 10:10, en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Entonces él ministraba en la sinagoga y en la casa de la suegra de Kefas. Ahora, vamos otra vez a Marcos 1:32, amados Sahim. En 1:32, cuando llegó la noche, entonces se fue el Shabbat. Aquí ya se fue el Shabbat. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, se fue el Shabbat, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y algo que siempre he ministrado es que una cosa son las enfermedades y otra cosa son los endemoniados, aunque hay enfermedades que causan los demonios. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. ¿Por qué toda la ciudad se agolpó a la puerta? Porque no todos guardaban el Shabbat en la sinagoga, no todos recibían. O vamos a suponer que hubiera personas que no guardaban el Shabbat como tal, pero sabían lo que dice Éxodo 20:10, guardarás el día de reposo. Pero porque ellos todavía no entendían que sí se puede sanar en Shabbat. Entonces la gente esperó y terminando el Shabbat se presentaron y miren que se agolpó la gente a la puerta. Ahora, dice el 34, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, punto y coma, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Y lo correcto, tenemos que hacer lo mismo nosotros. En el caso del Eterno, Yahshua no quería que se supieran más cosas, porque si no, entonces el demonio quería echar a perder el plan, pero no sabía muchas cosas, no sabía el plan. Si no, nunca hubiera instigado a la gente que lo colgaran del madero. Ahora, trajeron, cuando dice aquí, dice, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Cuando dice el 32, le trajeron todos los que tenían enfermedades, le trajeron, pues lógico que uno entiende, es que muchos fueron enfermos, o a muchos enfermos los cargaron. Eso ya lo encontramos en otra enseñanza, si no mal recuerdo aquí en Marcos 2, sí, cuando llegan hasta la casa y rompen el techo y demás. Bueno, entonces si muchos enfermos los cargaron, nosotros hagamos el esfuerzo por cargar a nuestros enfermos espirituales y traerlos a los pies de Yahshua Mashiach, quien es la Torah viviente. Ahora, hay que diferenciar entre enfermedad física y posesiones demoníacas. Esto está muy claro en el verso 34. Y dice aquí que Yahshua callaba los gritos
que daban al reconocerlo. ¿Por qué los demonios gritaban? O sea, ¿por qué siempre es el grito? Sobre eso quiero comentar algo. La persona grita cuando se siente impotente. Cuando se siente impotente, cuando una persona está dialogando algo con ella, vamos a suponer que alguien en un trabajo agarró unas herramientas que no debía de agarrar, y el encargado de las herramientas le dice: oye, ¿por qué agarras esas herramientas? No debías haberlas agarrado, debías de haber firmado un vale, etcétera, etcétera, etcétera. Y la otra persona empieza a sentirse impotente, entonces empieza a gritar. Los demonios siempre se van a sentir impotentes, aleluya, ante Yahshua Mashiach. Por eso es el grito de los endemoniados. Eso tienes que tener. No están gritando para ti o para mí. Los demonios gritan porque se sienten impotentes. Porque sabe el demonio, bendito es Yahshua Mashiach, el demonio sabe, o los demonios que traiga una persona, saben qué autoridad tiene el que va a hacer la liberación. Es decir, si realmente el demonio no conoce muchas cosas, pero conoce muchas, sabe que una persona no tiene autoridad, entonces no arma tanto escándalo. Pero si sabe que la persona tiene autoridad, va a armar un verdadero escándalo, como en la oficina o en otras partes, aquí en el consultorio, en la casa de ustedes o donde voy. Bendito es el abacados. Entonces eso, yo hace mucho tiempo ministré un tema y yo les comenté esto, que tu nombre tiene que ser conocido en el infierno. Es decir, los demonios tienen que saber quién eres tú. Tú representas a Yahshua, yo represento a Yahshua Mashiach, bendito es el abacados. Pero si no saben siquiera quién eres, o no supieran quién soy, entonces quiere decir que no estamos haciendo bien nuestro papel de mesiánicos. Estamos siendo realmente hipócritas. Y nunca se te va a presentar un caso de liberación, porque el demonio lo que quiere es confrontar. Recuerda, incompatibilidad de fuerzas opuestas. Entonces, Yahshua por eso los callaba. Dice el 34, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. En el verso 25, cállate y sal de él, porque está con signo de admiración diciendo: entonces el demonio habló fuertemente. ¿Qué tienes con nosotros, Yahshua Nazareno? Entonces tenía varios demonios. Has venido para destruirnos, sé quién eres, el Kadosh de Elohim. Y cuando sale el líder, generalmente el líder de los demonios, salen los demás. Entonces, diferenciamos aquí, perdón que sea repetitivo, diferenciamos entre enfermedades y endemoniados. Y muchos enfermos son endemoniados, pero no todos. Entendemos pues por qué gritan los demonios, por la impotencia que sienten. Ahora, Yahshua Mashiach realizó milagros con su poder. Sí, lo sabemos, él realizó milagros con su poder, pero no para impresionar a la gente. Eso es lo que yo aprendí desde hace muchos años leyendo el Brit Hadashah. Yahshua realizó muchos milagros, sí, con su poder, claro, pero no para impresionar a la gente, sino para autentificar su mensaje. Él tenía que autentificar su mensaje porque la gente es incrédula. Bendito es su nombre. Él es el Todopoderoso. Ahora, ¿qué nueva doctrina es esta? Y entonces las personas hablan por teléfono, necesitan administración, se les dice: necesita usted liberación. Sí, yo lo entiendo que necesito liberación. Bueno, entonces tiene usted que hablar con su pastor y decirle que ya no va a ser parte de esa congregación. No porque se venga usted para con nosotros gozo y paz, no, sino para que usted guarde Torah y se salve en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Lo que han ido a hacer es que le dicen a sus pastores: me voy de la congregación porque usted no me atiende, tengo esta situación y usted nunca escucho voces y usted nunca me ha entendido, etcétera, etcétera. Y les dicen: ¿de dónde sacaste eso? ¿De dónde sacaste eso? ¿Qué hay eso? No, eso no existe. Créanme lo que es verdad, lo que les estoy diciendo, hermanos. Aquí no vengo a contar mentiras aquí al altar. ¿Quién sacó eso? Pues hay un doctor que ministra por internet y aparte es pastor, etcétera, etcétera. Ellos dicen así. No, esas son ideas ya, eso ya pasó, eso ya no hay ahora. Ve el mundo. ¿Cómo está?
Ahora, esos pastores, ¿sabes qué les han dicho? La gran mayoría dicen, eso ya pasó, ya estamos en el milenio. O sea, se refieren al milenio en que va a reinar Yahshua. ¿Acaso Yahshua ya tocó el shofar y está aquí en la tierra? ¿Acaso ya está construido el tercer templo? ¿Acaso no hay maldad ahora? Este año 2017 romano, en nada más lo que va del año, estamos ya por terminar julio, se considera el año más violento de toda la historia de México. Es el año más violento de todos. Yahshua viene pronto. Yahshua HaMashiach viene pronto. Entonces estos pastores están diciendo, no, eso de la liberación fue, ya pasó, ahora ya está el milenio. Ellos creen en el milenio. ¿Sabías que hay cantidad de cristianos, y los bendecimos a todos? Si tú estás conectado es porque te interesa la Torah y te bendecimos. No te sientas ofendido, al contrario, son bienvenidos y bienvenidas. Muchos dicen, no hay milenio. Esa es una mentira, pero aquí está claramente que va a haber milenio donde reine Yahshua Mashiach y nosotros con él. Pero ellos dicen, no hay milenio, ya, eso ya no. O bien, ya estamos en el milenio, como les decía yo hace unos minutos. Y la liberación ya no. Y los primeros que están endemoniados son los pastores exprimiendo el dinero de las ovejas. Es increíble lo que está pasando, amada Kehilá. Hay mucha necesidad. Vamos a sacar una conclusión porque es importante. ¿Es importante la liberación? Sí, muy importante. Pero me quiero centrar en el aspecto del verso 24. ¿No eres tú uno de ellos que le dices a Yahshua, ¿qué tienes que ver conmigo, Yahshua? ¿Por qué no me dejas en paz? Yo quiero seguir viendo pornografía. Yo quiero seguir viendo mujeres en la calle con deseos impuros. Yo quiero seguir haciendo cohecho, haciendo truanerías, tracalerías, como decimos aquí en México. ¿Qué tienes conmigo, Yahshua? Terrible, pero eso es real, eso es real. Y más te vale, yo te digo con amor, por la buena, que te arrepientes y digas toda impiedad, toda hipocresía, y te entregues de lleno al Todopoderoso, porque Yahshua viene pronto. El tiempo realmente ya se terminó. Una vez que se ponga la señal, ¿qué más podemos esperar? Sino que se vayan desatando todos los juicios de nuestro bendito Elohim Yahweh Sebaot. La función siempre es anunciar el reino, lanzar la red, como dice el verso 15, lanzar la red, el verso 17, para sacar a los hombres del mar de la maldad. Recuerda, siempre el Shabbat tenerlo en cuenta, ser totalmente kedoshim, ministrar liberación. Y si tú piensas que esta es una nueva doctrina, ¿qué nueva doctrina es esta? Por eso le titulé así al tema, basado a la bendita Tanaj. No es ninguna nueva doctrina. Todos necesitamos en un momento dado liberación. Tú ya tuviste liberación, ya hiciste Tevilá y ya tienes los pactos hasta de Brit Milá, la circuncisión física, toda Gabá. Pero lo más importante es que tengamos escrita la Torah en nuestro corazón, porque si no, no deja de ser más que una circuncisión cualquiera, no deja de ser más que un simpatizante del Shabbat, pero hasta ahí nada más. Y recuerda por qué los espíritus inmundos gritan, porque se sienten impotentes, porque Yahshua es el Todopoderoso. Y si nosotros oramos en el nombre de Yahshua, es hecho. Cierren su Tanaj, amados Sahin, Ajayot, bendito es el Abacadosh. Y desgraciadamente, bendito es el nombre de Yahweh. Habrá más gente, bueno, desgraciadamente no, agraciadamente seguirá hablando más gente, pero desgraciadamente mucha gente quiere las bendiciones, pero no quiere las condiciones. Quiere ser libre, pero no quiere dejar el domingo. Quiere ser libre, pero no quiere dejar de mencionar nombres falsos o de guardar fiestas paganas. Solamente la liberación es efectiva cuando se entrega uno al Todopoderoso. Porque de eso reciben cantidad, cientos de llamadas cada semana los amados Sahim, que contestan el teléfono y dicen, Roe, hablaron de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, quieren liberación, pero todos siguen, o católicos o cristianos, de cualquier denominación, etcétera, pero dicen que no, que todavía no están muy seguros.
Bueno, entonces síganse ministrando, pero apúrense. Y es que tienes libre albedrío y tú puedes decir, hoy me arrepiento y dejo toda mi impiedad. Eso es lo que es ser un verdadero hijo del Eterno. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una tefilá. Abacados, he ministrado tu bendita palabra, hemos escuchado todo tu bendita palabra y hemos sabido y sabemos y estamos convencidos de que tú eres el Todopoderoso, de tu inmenso poder, Abba. Te damos toda Gabá y seguiremos orando y tocando el shofar para que la amada casa de Judá y la amada casa de Israel así hagan arrepentimiento y vengan a tus vidas.